Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Un placer reencontrarnos de nuevo con ustedes en estas conversaciones en la Fundación Juan March. Inauguramos hoy nuestra segunda temporada. Estas conversaciones distendidas, tranquilas, para conocer más, para desentrañar la vida y la obra de personajes tan respetados, tan queridos, tan admirados como nuestra protagonista de hoy, Julia Gutiérrez Cava. Que decir Julia Gutiérrez Cava es decir la interpretación, el teatro, el cine, la televisión, alguien que ha compartido nuestras vidas, que nos ha hecho pasar muy buenos ratos, con la que hemos aprendido. Bienvenida a la Fundación Juan March. Gracias, estoy muy contenta con vuestra invitación, estoy muy contenta de estar aquí, en este lugar, que yo visito como aficionada a ver pintura. Y sobre todo porque veo la respuesta del público. Eso para una actriz es importantísimo. Yo quería empezar por ahí, Julia, por los aplausos. Tú subes al escenario y además ves que son aplausos sentidos, de verdad, para mostrarte el afecto, el cariño. Eso es buenísimo. Los aplausos para una actriz lo son todo. Te lo acabo de decir. Si no todo, es mucho. Es una parte tan importante para nosotros, para el reconocimiento de nuestro trabajo, para mitigar ese esfuerzo que supone este oficio que realmente a veces es muy fuerte. El aplauso es fantástico. Y el que haya público, yo lo digo para que vayan al teatro, porque es algo que realmente agradecemos, aparte de que sea nuestra vida. ¿Es muy frustrante salir a un escenario y ver que hay muy poca gente? Es muy frustrante, pero todos lo hemos vivido. Y debo decir que yo a veces he trabajado muy bien o mejor, casi sin proponérmelo, porque se lo dedicaba a los pocos que habían tenido la idea de ir a vernos. Sí. El hecho de que haya poca gente no merma el trabajo del actor. Puede mermar su moral, como sea acaso. Igual supongo, Julia, que la respuesta del público, cuando tú esperas que en un momento determinado de una obra la gente responda y ves que un día a lo mejor ese público concreto no responde. Eso pasa, sí. Decís los actores, las actrices, es que no hay dos públicos iguales, como no hay dos funciones iguales. Claro, no la hay. Esa es la magia fantástica del teatro, que todo siempre es nuevo. Cada día. Cada día y cada tarde y noche, si tienes que hacer dos funciones, ¿no? Es una magia porque además el espectáculo nunca está acabado hasta que no hay público. Nosotros podemos ensayar, prever cosas que puedan pasar, gustar, no gustar, pero la respuesta auténtica solo se produce cuando está la gente sentada y el público sentado, porque el público manda unas energías especiales que nosotros recibimos. No vemos, no distinguimos, la luz nos deslumbra, no vemos los rostros, pero sí notamos su presencia y sobre todo eso, la energía que emanan, ¿no? Sí. Y una curiosidad, ¿hay público o hay públicos? Tú que has hecho muchas giras por España, ¿hay un público distinto en Madrid que en Zaragoza o en el País Vasco que en Andalucía? Sí, el público es distinto, sí, porque claro, en Andalucía pueden recoger un tipo de humor, por ejemplo, el humor que Antonio Gala como andaluz utiliza, ¿no? En Andalucía lo recogen muy bien. En el País Vasco no lo recogen como humor, pero sin embargo lo escuchan religiosamente. Es un problema de educación, yo creo, de algo tan básico como eso. Bueno, tú de alguna forma, Julia, estabas predestinada para dedicarte a la interpretación, porque cuando hablamos de los Gutiérrez Cava, y hay que hablar de varias generaciones, de una saga realmente, como se denomina así en el ambiente teatral, una saga de actores y de actrices. Sí, desde el bisabuelo nuestro, claro. Pascual Alba. Pascual Alba. Estamos hablando del siglo XIX. Sí, yo no había nacido. Pero... Obviamente, era tu bisabuelo. Pero casi, pero bueno. Ahí empezó todo. Ahí empezó, sí. Él tenía un grupo, al parecer. Emilio sabe muy bien de eso, porque es el que lo... Ay, gracias, sí, porque hablo tanto que termino sin poder hablar.
él era linotipista o algo que no tenía nada que ver con esta profesión, pero era de Navajas, de un pueblo de Castellón, y tenía, al parecer, cosa que es muy aficionada a la gente allí, un grupo que era pues, gremial o lo que sea, muy aficionados al teatro y que hacían representaciones. De ahí surgió todo. Y a partir de ahí, la saga. La saga, porque él tenía 2 hijas, no tenía más, pero las que se dedicaron especialmente fue una tía abuela mía, Leocadia, Alba, que cantaba también, mi abuela, Irene, Alba, que también tenía buena voz, pero no como Leocadia. Pero no obstante, bueno, las 2 cantaban, ¿no? Y entonces el género chico, que se utilizaba entonces, ellos se vinieron a Madrid, él con las 2, con 2 de sus hijas, y bueno, empezaron ahí en el Teatro Apolo, estrenaron La Verbena de la Paloma, estrenaron, no a volver. Y luego pasaron a lo que se llamaba el verso, que era la comedia. Tal. Voy a beber, perdóname. Bueno, hablaremos de la familia. Me gustaría preguntarle por su padre, por Emilio Díaz. Por mi padre. Por su padre. Esto no me llame de usted. Bueno, pues te llámame. Si no te importa. Te llamo. Este público no le importa. Eso no es falta de respeto en ningún caso. Es que ahora me he dado cuenta. Pues mi padre era un actor también, claro. Un actor que también había empezado, parece ser, en el género lírico. Entonces empezaban muchos los actores en el género lírico, en esto que se llamaba género chico, porque no tenían grandes voces, pero había papeles cómicos o eso, bueno, tenían intervenciones. Y mi padre parece ser que empezó allí con otro actor, Valeriano León, un actor que ya a esta generación no lo conoce, pero que era un actor espléndido, cómico también. Entonces, bueno, coincidió con mi madre en la compañía de mi abuela. Mi abuela formó compañía ya cuando ya era más mayor, más madura. Y mi padre entró allí como un galán joven, y allí se conocieron y se casaron. Mi padre nunca fue un actor relevante. Era un actor de estos que llaman de reparto o de genéricos, como quieras llamarlo. Pero yo muchas veces hablo con mi hermano de esto, de la afición enorme que tenían y el cariño por su profesión. Mi padre a lo mejor hacía un personaje breve, de 10 minutos en escena, pero él cuidaba su caracterización, se la hacía él mismo. Los actores entonces se maquillaban a sí mismos. Sí, se maquillaban ellos, se caracterizaban ellos cuando eran compañías privadas. Claro que no había, como ahora, que se puede contratar a un maquillador en los teatros públicos, en los privados tampoco. Pero él se cuidaba, se ponía su barba, su nariz, lo que fuese. Cuidaba su personaje, se ambientaba perfectamente y trabajaba con una enorme afición, aunque no fuese un personaje clave en la comedia. Bueno, iremos hablando de la familia, porque irá apareciendo en nuestra conversación, de otros miembros de la familia muy relevantes. Quería preguntarle por Catalina Bárcena. Bueno, Catalina Bárcena era una actriz muy importante del teatro español, una actriz que fue a Hollywood, que estuvo muchos años fuera de España, exiliada, tal. Y cuando regresó a España, ella formó compañía, representó muchas de las obras que tenía Martí de Sierras, que era su marido, y en esa compañía pues, fueron a trabajar mis padres y también mi hermana, que ya había empezado el teatro, porque Irene, mi hermana Irene, que tanta gente gente del público me refiero, que la habrá conocido, esto sí tenía una vocación muy clara, muy temprana y muy segura. Y empezó también ella, más o menos, en esa compañía con mis padres, en la compañía de Catalina Bárcena. ¿Debutó Irene allí? No, Irene ya había hecho en el Infanta Isabel, donde habían estado antes y donde luego regresó también, había hecho papeles en comedias, programas infantiles. Ellos tenían unos programas para niños, Pinocho y Chapete, no sé qué, y ella había empezado en eso, siendo muy pequeña, porque en el momento que
la requirieron, debería tener, no sé, 12, 14 años. Ella enseguida se apuntó para trabajar ahí, cosa que yo no hice, desde luego. Tú debutaste joven también. Yo debuté un poco más tarde, con Catalina Bárcena. 19 años. Tenía, sí, 18, 19 años. ¿Mariquilla Terremoto? Sí, Mariquilla Terremoto. Pero porque yo me fui de gira con mis padres, porque siempre que podía me iba con ellos. Mamá le gustaba tenernos cerca y tal. Y yo, que no era actriz, pues todavía lo tenía todo muy, muy confuso, yo no sabía lo que iba a hacer. Y me fui con ellos de gira acompañándoles. Y entonces, ese personaje, hay un personaje en Mariquilla Terremoto que sale sin hablar, ¿no? Yo un muñeco, un niño, que hace que es un niño. Bueno, pues siempre que llegaban a una localidad determinada, contrataban pues, a una chica que estuviese allí, pues saca el muñequito tal, y lo hacían. Pero entonces, no sé a quién se le ocurrió decir, pero ¿por qué no sales tú a llevar el muñeco? Y yo me negaba porque me parecía una cosa espantosa y dificilísima salir al escenario. Entonces, pero ya picaron mi amor propio y dije, bueno, está bien, voy a salir, sí, con el muñeco. Pero estaba aterrorizada porque me parecía que me iba a pasar algo, que iba a hacer algo mal. Y me dice, pero eso es una tontería, tú sales con el muñeco, hablas un momento, mi madre estaba en escena en ese momento, y te vas por la otra caja, por allí. Pero yo decía, algo me va a pasar. Bueno, no me pasó nada grave, porque entonces era muy frecuente, pero no hice más que pisar el escenario y se apagó la luz. Con lo cual, yo me quedé con mi muñeco, absolutamente no sabiendo qué hacer, porque hasta que, bueno, ya te digo que era corriente, hasta que vino la luz y entonces yo hice mutis y, ay, ves, algo me tenía que pasar, no sé qué tal. Esas cosas de los principiantes. Y después, bueno, ese personaje tenía una frase que decir, pero yo ese primer día me negué a decirla, y me la dijo mi madre, porque tenía que decir, pero también tiene un niño, un varoncito, no sé qué. La dijo ella en vez de decirla yo. Entonces, cuando la comedia se iba repitiendo y tal, ya otra vez me decían, pero no vas a hablar, pero ¿cómo no vas a hablar? Si es una frase, es una cosa pequeñita, tal. Y ya un día me decidí a decir la frase, ¿no? Y yo salí con mi muñeco y dije, pero también tengo un niño, no sé, una cosa así. Y bueno, me marché. Entonces el regidor, tú sabes lo que es el regidor, que estaba adentro, me dijo, oye, lo has dicho muy bien, con mucho sentido y muy bien, Julia, muy bien. No te ha oído nadie. Pero lo has dicho muy bien, con lo cual mi moral cayó por los suelos. Pero luego fui recuperando el tono, porque ya, claro, me acostumbré. Sí. Había que aprender a impostar la voz, a sí, proyectar la voz. Eso se hace escuchando, ¿no? A los demás, a los mayores, a los... Nosotras, Irene y yo, teníamos bastante facilidad para eso. Teníamos una voz muy colocada. Debe ser de eso, de escuchar. De tradición. Toda la vida. De tradición. Escuchando. Bueno, Irene y Julia, muy unidas siempre en lo personal y en, sí, porque nosotras, y en lo profesional. En la infancia. Irene era mayor que yo, pero no mucho mayor que yo. Con lo cual, ella siempre tuvo su papel de hermana mayor muy claro, hasta el último momento. Si tenía que ceder en algo infantil, pues eso, en una golosina, comérsela o repartirla, ella eso lo tenía muy claro, siempre cedía. Yo siempre berreaba, ay, yo quiero eso, yo me lo he comido, yo siempre me comía muy pronto los bombones y las cosas muy pronto. Y ella siempre degustaba y le duraba más. Y entonces yo le decía, pues dame del tuyo. Mi madre decía, eso no es justo, Julia, no es justo. Ella lo ha conservado, pero al final Irene cedía y me daba un trozo de su chocolate o de lo que fuese, ¿no? Eso lo tuvo muy claro. Desde la infancia, bueno, íbamos vestidas igual, a veces la gente creía que éramos gemelas, no éramos gemelas, Irene era un poco mayor que yo, pero yo siempre fui un poco como al rebujo de mi hermana, ¿no? Sí, y luego en el trabajo igual. Ella ya había empezado cuando yo empecé y me daba esos consejos, esos pequeños truquillos de ten cuidado, te estás volviendo de espaldas, no te ve el público, de esas cosas.
¿Cómo era trabajar con ella? Trabajar con una buena actriz. En ese momento no éramos parientes, no éramos hermanas, éramos actrices. Y trabajar con los buenos siempre es más fácil. Y qué recuerdo imborrable ha dejado, ¿verdad? Antes te referías a ello como el público se acuerda tanto de Irene también. Sí. Hablábamos de los buenos ratos, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos disfrutado. Aprendido no sé, pero... Pero sí, porque en aquel momento en el cual, luego hablaremos de televisión, donde veíamos los Estudios 1, las novelas, aquellas obras que era casi la única forma de ver teatro en aquella España, salvo las ferias y las fiestas anuales, no había compañías estables, ¿no? Entonces ahí aprendimos a ver teatro. En este país se empezó a descubrir a muchos autores, a muchos textos. Entre otras cosas, porque los textos que se hacían en televisión, curiosamente, como entonces la televisión no tenía la difusión que tiene ahora, se hacían textos, por ejemplo, de Pinter. Harold Pinter. De Harold Pinter, que en el teatro no se hacían, pero se hacían en la televisión. O de Pirandello. Dicho, de Pinter, que no entendíamos nada, por cierto, con lo que hacíamos. Hicimos un programa con Fernando Rey, Carlos Estrada, no sé si tú lo has conocido, pero bueno, era un actor español, pero argentino. Gemma Cuervo, yo, bueno, no sé, éramos muchos. Pinter es difícil para un español hacerlo, pero no entendíamos. Era Fernando Rey el único que a veces nos aclaraba algo de lo que pasaba. ¿Esto qué quiere decir? Sí, más o menos, ¿no? Sí. ¿Cómo se interpreta? Es curioso, sí. Pero hicimos un gran repertorio, eso sí que fue un gran repertorio de obras diferentes, diversas, comedias, tragedias. Sí, fue espléndido. Y fue espléndido coincidir con tantos nombres importantes en ese momento, como Rodero, Bódalo, mi hermana Irene, Amparo Baró, bueno, no sé, no puedo nombrar todos. ¿Qué generación, de actores y de actrices que están en el recuerdo de todos claro, nosotros? porque era una generación hecha sin escuelas determinadas más que la del oficio. No digo que no sirvan las escuelas, cuidado, sirven. Pero en esa época, y sobre todo, por ejemplo, el caso de Bódalo, él también era hijo de actores, en esa generación de actores, que muchos éramos hijos de actores a nuestra vez, lo aprendíamos era en el mismo escenario. Escuchábamos, veíamos teatro desde muy pequeños y aprendíamos poco a poco, muy poco a poco. Claro, porque tú empezaste a trabajar en televisión en el Paseo de La Habana de Madrid, en aquellos estudios primigenios, con un plato muy chiquitín, muy rudimentario. Muy rudimentario, en directo, cosa que ahora no entienden muy bien la gente lo que consiste, en directo. Eso suponía que lo que hacías salía al aire sin remedio. No había marcha atrás. No había marcha atrás. Entonces, bueno, Jaime de Armiñán me llamó para hacer un programa de televisión. Hacíamos periódicamente, Rafael Alonso y yo, bueno, y otras personas también, en el Paseo de La Habana, en ese receptáculo pequeñísimo, que olía a tortilla del bar que estaba ahí también, justo al lado. Sí, claro, todo estaba junto, ¿no? Y bueno, yo el primer día que llegué, sí, recuerdo que era un decorado de un café, y me apoyé en la mesa, naturalmente el tablero se levantó, pero todavía estábamos ensayando. No era todavía al aire. Cuando salió al aire ya no recuerdo qué pasó. Sí, la emisión en directo, y así es como se hacía, no se grababa. Nosotros llegábamos, claro, ensayábamos antes, previamente, en un lugar, ensayábamos el texto, pero con las cámaras solo ensayábamos el momento antes de empezar. Hablaba de Jaime de Armiñán, hablabas de, bueno, vas a dar un premio la semana que viene. Sí, el lunes, si Dios quiere, le doy un premio de televisión que le otorgan, la Academia. Cosa que me parece muy bien, y que él ha decidido que yo se lo entregue, porque yo trabajé mucho con Era uno Jaime. De los grandes, también estaba Alberto González Vergel. Totalmente. Adolfo Marsillac. Y mucha más gente que había venido de América precisamente pues porque aquí la televisión todavía no estaba fomentada y en fin, había mucho desconocimiento técnico también. Era la época después de los Estudios 1, novela, había una serie de programas. De todo eso hemos hecho, sí. Sí.
Que veía todo el mundo. Que veía todo el mundo, era la única televisión que había en ese momento. Bueno, eso era una de las ventajas. Y es curioso, todavía a mí me pregunte gente de, no sé, 40 y tantos años, 50, ya los mayores no digamos, me pregunte por los Estudios 1, recuerde los Estudios 1 y me diga, pero ¿por qué no hacen ahora Estudios 1? Yo eso no tengo competencia para saberlo, pero lo que sí es evidente es que entonces solo existía una televisión y que desde luego cuando salías todo el mundo te veía. Los que veníamos del teatro, que éramos casi todos, nos sorprendió precisamente eso, que al desplazarnos luego a hacer teatro en otras comunidades o en otras poblaciones, la gente ya te conocía por la calle, cosa que en el teatro no existía más que los aficionados que te conocían. Claro. Estuvo muchos años apartada después de los platós, hacer una etapa en televisión. Una etapa larga, sí. Y estuvo casi 20 años. Hice teatro nada más, sí. No, es teatro. Y luego me imagino que habrá generaciones jóvenes que reconozcan a Julia Gutiérrez Cava por Los Serrano. Claro, eso también es inevitable porque ya sabes que todo lo que sale por televisión se ve de una manera u otra, más pronto, más tarde. Sí, Los Serrano tuvo papel de suegra de Resines. Sí, de suegra de Resines. Pero es una serie que gustaba mucho porque además había niños y en fin, bueno, a todos estos niños y a todos estos jóvenes yo les cuento esto de en directo y no lo entendían todavía muy bien. Pero fue una serie muy exitosa en ese sentido, duró 6 años y bueno, para nosotros, significó una vez más asentarnos en eso que es la popularidad, pero que ahora es más fácil. Entonces, llegar también a otras generaciones, Águila Roja. Sí, también, todavía faltan cosas por salir, sí. Bueno, pero en aquella época, cuando estaba hablando Julia Gutiérrez Cava de esa televisión donde se hacía en directo las obras, lo que no ha contado es que la noche anterior seguramente había acabado muy tarde en un teatro de Madrid haciendo la función, tenía que ir a televisión a primera hora, ensayar para luego hacerlo, es decir, que era una vida realmente muy dura. Sí, era muy dura, pero para nosotros que hacíamos teatro, y el teatro nunca ha podido estar muy bien remunerado, la televisión entonces tampoco, no tenía nada que ver con lo de ahora, entonces tampoco era, pero sí era una ayuda para nosotros. Hacer un programa de televisión al mismo tiempo que hacíamos teatro era una ayuda, ¿no? O hacíamos cine, teatro y además de las 2 funciones ensayábamos otras, ¿no? 2 funciones diarias, sí. 7 días a la semana. Claro, 14 a la semana, sí. Las hacíamos y resistíamos porque éramos jóvenes. Yo creo que ahora eso sería absolutamente imposible. Pero claro, como digo, era una ayuda. Si te ofrecieran hacer un personaje en cine o un personaje en televisión, pues ¿cómo ibas a dejarlo? Aceptabas y lo hacías y lo combinabas como podías, ¿no? Y bueno, lo que ocurría era eso, que era a costa de no dormir y de bueno, pues, que eso lo superas con la edad, con la poca edad que tienes. Pues ahora Catalina Bárcena, luego pasó a la compañía de Isabel Garcés. Sí. Estuvo después. Claro. Luego pasé a la compañía del Teatro Infante Isabel de Madrid, titular, y allí estuve mucho tiempo, demasiado. ¿Demasiado? Sí, demasiado porque estuve 9 años. Eso sí me permitió hacer muchas comedias. Yo hice mucha comedia, estrené muchas obras de Miguel Miura, que entonces estrenaba, el Infante Isabel estrenó varias cosas y yo hice mucha comedia en esa etapa de mi vida, pero estuve demasiado tiempo porque desgraciadamente ahí hubo un incidente fundamental en mi vida, que fue la muerte de mi madre, de nuestra madre. Mi madre tenía 57 años cuando murió. Había trabajado mucho, estaba enferma, pero al final nos dejó. Yo cobraba un sueldo muy modesto. Mi padre ya era un poco mayor, mi hermana se había casado y Emilio tenía 14 años. En ese momento yo no me podía plantear el hecho de marcharme de una compañía que era fija, que para mí suponía un trabajo fijo, que en este oficio es rarísimo. Porque, entre otras cosas, tenía que sostener mi casa de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno,
estuve más tiempo del que hubiera sido necesario. Yo tendría que haberme ido antes de allí. Y tenía ofertas, pero también tenía miedo, claro. Bueno, vamos a ver un fragmento de una representación que es muy querida para Julia Gutiérrez Cao. Hablo de Chejov y del Jardín de los Cerezos. Vamos a verlo. Recordamos ahí ya de mucho después. Pues yo, debe ser que estoy por debajo. ¿Quién está, Leonia? Aquí. Solo quiero saber si se ha vendido la finca o no. Que todo esto pueda ocurrir me parece tan inverosímil que no sé qué pensar. Me pierdo. Podría gritar, hacer cualquier tontería. Sálveme, Petio. Dígame algo, hábleme. ¿Pero qué importa que la finca se haya vendido o no? Si está todo decidido desde hace tiempo. No hay vuelta atrás. Creció la hierba en el camino. Tranquilícese, querida. No debe uno engañarse. Por una vez en la vida hay que enfrentarse a la verdad. ¿Qué verdad? Usted ve claramente dónde está la verdad y dónde no. Y yo... es como si hubiera perdido la vista. No veo nada. Decide usted con valentía en todas las cuestiones importantes. Pero dígame, amigo mío, ¿no será porque es usted demasiado joven? Todavía no ha tenido tiempo de pasar por ellas. Usted mira valientemente hacia adelante. ¿No será porque aún no ve? Y no espera nada terrible. Porque la vida se esconde todavía a sus jóvenes ojos. Es usted más valiente, más honesto, más profundo que nosotros, pero entiéndalo. Sea generoso, aunque solo sea una pizca. Tenga piedad de mí. Yo he nacido aquí. Aquí han vivido mis padres, mi abuelo. Amo esta casa. Sin el Jardín de los Cerezos no entiendo mi vida. Y si es necesario venderlo, véndame con él. La casa. La casa. Tremenda. Bueno, háblanos del Jardín de los Cerezos. Pues el Jardín de los Cerezos fue un montaje que hizo José Carlos Plaza y Leighton, en el que, bueno, trabajábamos muchos actores. Estaba viendo a Chema Muñoz, me parece que es el que estaba conmigo. Trabajaba Fernando Delgado, mi marido, Manolo Collado. Bueno, es una propuesta que nos hizo José Carlos Plaza, como digo, para el Teatro María Guerrero, y un texto de Chejov, que la importancia de Chejov en el teatro para los actores o las actrices es fundamental, claro. También estaba en el reparto Berta Riaza, no quiero olvidarla, una actriz espléndida. Esto, bueno, para mí supuso naturalmente enfrentarme con un personaje del que no había, yo creo que no tenía antecedentes en mi trabajo, y afrontarlo y sentirme dirigida por un director como José Carlos Plaza, que no tenía nada que ver con lo que yo actualmente había tenido como directores, pues claro que supuso para mí un avance no sé, y un recuerdo imborrable, claro, de ese montaje y de esa generación. Eso es lo que puedo decirte, esa oportunidad de poderlo hacer. Yo luego he hecho Chejov también con mi propia compañía, no el Jardín de los Cerezos, pero sí unos cuentos de Chejov llevados a escena. Hablas de José Carlos Plaza. ¿Qué importancia han tenido los directores en tu vida profesional? Sé que, por ejemplo, tienes muy buen recuerdo de José Luis Alonso, sí, a quien admiras y quieres mucho. Sí, es verdad. Y bueno, el director es, claro, es la persona que hace un reparto, que pone en escena una obra y que de alguna forma marca el tono también. Claro. Yo eso lo experimenté precisamente pues porque antes la figura del director de escena no existía como ahora. Generalmente se ocupaba de dirigir los montajes el primer actor de la compañía, ¿no? O el director o el empresario. Yo no había tenido, cuando empecé, esa dirección de actores que
que supone tanto para nosotros y que es tan diferente a la etapa en la que yo empecé. Cuando yo empecé era Catalina Bárcena la que dirigía los montajes, porque a su vez ella recordaba los montajes que había hecho Gregorio Martínez Sierra, de las obras que interpretábamos. En el caso de José Luis Alonso, cuando llegó a mi vida como profesional, sí supuso un enorme cambio y un invento para mí maravilloso, que no consistía solo en indicarte que salieras por aquí o por allá o que te colocaras aquí y allá, sino que te ayudaba tanto a encontrar el personaje y a sacar todo lo que el personaje podía tener. Ese encuentro, que fue precisamente Teatro Infanta Isabel y en una obra de Agatha Christie, que no es que requiriera un director especial, pero que sí supuso para la obra, como te digo, un descubrimiento, y sobre todo para mí, esto... yo luego coincidí con él en el María Guerrero, en la Electra le sienta bien el luto. Un montaje que se hizo en el año 65, me parece que fue. ¿Cuántos años, no? Me quedo pasmada de pronto, digo. Qué espanto. Y en el que tuve la suerte de trabajar, además de la suerte de trabajar con José Luis Alonso y María Guerrero, con una actriz como Nuria Esper, con Alfredo Alcón, un actor argentino, que, bueno, él ha trabajado muchas veces en España, pero por etapas, no vivía aquí. Bueno, y con un reparto numeroso, como es lógico. Y con un personaje, para mí, espléndido, que es el de la madre de ellos dos, aunque parezca mentira, yo hacía la madre de los dos, que son dos torres. Y bueno, el personaje es tan espléndido, es tan bueno, aunque ella es malísima, pero el personaje es tan bueno que sí supuso para mi carrera un hito, no sé, eso de alcanzar el cielo casi con las manos. Otro nombre, Julia, muy querido para ti es el desaparecido Alberto Closas. Sí. Estuviste en su compañía, tuviste buena relación con él. Muy buena, sí. Tenía fama de ser un personaje irascible, de Sí, tener muy mal genio, muy mal pronto. Sí, Alberto Closas era un hombre, un espléndido amigo, estupendo director de actrices, estupendo director para la comedia de actrices. Yo trabajé con él 7 años. Allí conocí al que iba a ser luego mi marido, en la compañía de Alberto Closas, a Manuel Collado. Y, como te digo, tuve la suerte de tenerlo como director y como compañero. Yo me entendía muy bien con él, esa cosa que se llama la química y todo eso. Es verdad que él tenía un carácter que de pronto podía ser fuerte, no conmigo, jamás me levantó la voz, nunca jamás. Pero sí con las cosas que consideraba. Él era muy riguroso y consideraba que una cosa estaba mal hecha y gritaba cuando eso le parecía que estaba mal hecho. Y cuando una persona no había hecho su trabajo, no había cumplido con su deber. Gritaba y se ponía insoportable. Pero ya te digo que yo conmigo jamás noté eso. Entonces, bueno, nuestra relación fue larga. Estrené muchas comedias con él, entre otras Flor de Cactus, una obra que tuvo enorme éxito en Madrid, que luego hicimos en Barcelona también durante 5 meses, volvimos a hacerla en Madrid, una obra de muchísimo éxito. Y bueno, yo nunca tuve problemas con él, y sí es cierto, como te digo, que a veces montaba una especie de show, que es lo que él hacía, ¿no? Yo no creo que se enfadase para mantener tanto. su fama de duro. Y para que las cosas funcionaran, a veces era casi necesario. En la saga familiar de los Gutiérrez Cava es curioso que los hombres no se casaron con actrices, las actrices sí se casaron No. con actores o gente de teatro. Es que los hombres, la saga empezó con mi bisabuelo, que era, naturalmente es Pascual Alba, un hombre, y después fueron las mujeres las que fueron derivando en la profesión y casándose con actores. Y sin embargo, los hombres, como mi tío abuelo o no sé, un hermano de mi madre, etcétera, no se dedicaban a la profesión, pero desde luego no se casaban con actrices.
Es curioso eso, sí. Tú, sin embargo, sí te casaste con un hombre de teatro, con Manolo Collado. Sí, yo me casé un con hombre de un teatro actor. en sentido general, además, porque hizo muchas cosas. En el teatro. Sí, yo sí me casé con un actor, porque para eso era mujer también de la familia. Irene también se casó con un actor, mi tía, mi madre, mi abuela. Mi tía abuela no, porque se quedó soltera, o sea que, pero bueno, quiero decir que todas nos casábamos con actores, es cierto. Y yo creo que me casé con un actor, entre otras razones, porque coincides en el trabajo, eso, pero porque además conocía lo que era el oficio. Nuestro oficio ahora no es difícil de entender, pero todavía en esas etapas, o para otras profesiones, es difícil porque es un oficio que tiene otros horarios, en los que puedes faltar mucho de casa, lo que te tienes que ir de gira. Y un actor eso lo entiende y lo sabe, lo tiene aprendido ya. Y bueno, naturalmente, pues porque me enamoré de él y porque yo, que había sido un poco reacia, en realidad en 6 meses lo que hicimos fue casarnos. Algo tan sencillo como eso. Y hemos vivido 40 y tantos años juntos. Bueno, él ya no está. Y para mí fue, naturalmente, una etapa grave, dolorosa de mi vida, que aún no he acabado de superar. Manolo Collado, un hombre respetado. Era director. Admirado, director, traductor. Traductor, actor. Una persona muy inteligente y muy aficionado al teatro, aunque parezca esto una tontería. Era muy conocedor del teatro desde sus orígenes, leía incansablemente sobre el teatro. Sí, él era hijo de actores también. Hablabas de esa vida de los actores, se llamaba cómicos entonces. Sí, bueno, aún ahora todavía se llama. ¿Te molesta esa palabra? No me molesta nada. No me molesta. ¿Te parece bonito? Sí, me parece bonita. Cómicos, sí, creo que es sí. un término cariñoso. Es un término aunque cariñoso, en algún momento se utilizó, o puede ser peyorativo, pero... Se utilizó como, bueno, gente de mal vivir, cómicos y gente de mal vivir. Sí, sí, pero claro, gente de mal vivir la hay en todas partes. Además, de verdad. Y en algunos estamentos delicados, sí. No queremos hablar de nadie en concreto. No queremos hablar de nadie. Bien, decían que los cómicos se llevaban las toallas de los hoteles. Sí, otros se llevan otras cosas. Más grandes y más irreparables. Claro. Una toalla se puede reponer. Claro, pero hay cosas que no se reponen con facilidad, por lo que se ve. Bueno, era muy duro, Julia, ser mujer joven en aquella España blanco y negro, y ser actriz, ser cómica. Pues por ser cómica, no sé. Lo que sí es cierto es que en mi oficio siempre ha habido mujeres, bueno, siempre no, siempre que desde que yo la conozco, en los años remotos, que no lo sé, porque hacían papeles, los hombres hacían papeles de mujeres, pero en lo que ya es esta civilización, las mujeres siempre han estado en el teatro. Y no en todas las profesiones se puede decir, y la nuestra sí. Yo me asombro porque nosotros que venimos, como digo, de la rama materna, en la que el primero fue el bisabuelo, pero todos los demás, la rama era de mujeres, yo me asombro cómo podían atender su casa, trabajar, ensayar y cuidar de sus hijos. Me asombro, porque entonces no había guarderías, ¿no? Mi madre hacía 2 funciones, como hablábamos antes, y también hacía cine cuando podía, para sostener la casa. Nosotros éramos 3 hermanos. Mi abuelo materno vivía con nosotros. Yo me asombro, y mi abuela todavía más, porque ella tuvo 5 hijos, y iba de gira no solo por España, sino también por América. Su vida debía ser tremenda. Aparte de que se aceptase o no socialmente el papel
de una actriz que yo en eso debo decir que no lo he notado mucho, yo personalmente, no sé si alguien lo habrá notado más. Esto, aparte de eso, era la capacidad que tenían de trabajo y de sacrificio. Eso me sigue asombrando y sigo pensando en ellas, y digo en ellas por esa razón, porque cuidaban de su casa y de sus hijos y se levantaban temprano cuando habían dormido tarde. Me acuerdo, mi madre todavía con mi hermano se levantaba para verle a la hora de ir al colegio, a las 8 de la mañana, porque luego a lo mejor ya no le podía ver, porque a las 2:30 tenía ensayo y después hacía una función y después otra función, ¿no? Pero ella se levantaba para verle, sí, porque además le adoraba, era el último, el más pequeño y además el hombre, ese que siempre las madres quieren tener un hijo, las hijas ya éramos otra cosa, ¿no? Era una profesión, la vuestra, los cómicos, habían normalizado muchas situaciones que hoy son normales en la sociedad, pero que entonces eran tabú. Pues sí, efectivamente, pues porque era una profesión muy liberal en la que los niños ya sabíamos que había parejas de hombres y parejas de mujeres, aunque no alcanzáramos no sé, a imaginar totalmente quizá lo que suponía, pero lo tomábamos como una cosa absolutamente normal, algo que la sociedad ha aceptado después de una forma natural y nosotros hemos conocido desde niños, como te digo, ¿no? Esas cosas, el hecho de que hubiera mucha gente en la profesión que tenía un segundo matrimonio o un tercero, yo no sé, eso nos parecía normal, nos parecía que formaba parte de la vida, ¿no? Y bueno, en mi familia eso no se había dado, pero quiero decir que lo admitíamos con normalidad, como gracias a Dios hoy día la sociedad lo admite, sí. No sé qué tal te llevaste con la censura. Corrían rumores en Prado del Rey de que había un chal que estaba a disposición de cualquier actriz que fuera demandada o por el censor o por la mujer de un ministro de turno que llamaba diciendo que estaba muy descocada tal actriz y se ponía en el chal. Sí, sí. ¿Tú tuviste que ponerte el chal alguna vez? Sí, tuve que ponerme también, sí. pasaste por el chal. Pero yo no era descocada. Lo que pasa es que allí había un personaje que era como el que vigilaba las buenas conductas. Entonces yo hice un programa, me acuerdo, con Adolfo Marsillar, que yo llevaba un vestido negro, con el cuello así a caja, ¿no? Cerradito, pero la espalda al aire. Entonces ese ser que estaba allí... Estaba escandalizado ya. No, vino enseguida a decir, bueno, no a mí, a Adolfo, porque era el director. Entonces Adolfo vino contrito y me dijo: Julia, que me dice este señor que el traje, que se te ve la espalda. Digo, pero vamos a ver, si yo nunca doy la espalda a la cámara, si yo siempre estoy de frente, la espalda no me la veis. Pero quita, por si acaso. Pero es que te tienes que poner el chal. Entonces, me puse un chal de lana que tenían allí, blanco, que no me iba nada con mi vestido. Yo, un vestido espantoso, era ponerse aquella cosa. Pero bueno, me la tuve que poner, claro, evidentemente no se podía remediar. ¿Y hacíais ensayos generales con la censura presente? Eso en el teatro. En el teatro, sí. Sí. Claro, hacíamos un ensayo general, pero luego había un ensayo con censura, se llamaba, en el cual asistían unos señores, miraban, escuchaban, cotejaban con el ejemplar que estaba previamente censurado. ¿Autorizado? Lo autorizaban, pero ellos seguían por si acaso. No vaya a ser. Por si acaso decías algo que no estaba autorizado. Entonces hacíamos ese ensayo de censura y luego iban de vez en cuando a ver si aquello seguía igual o habíamos cambiado algo. Así se les notaría enseguida, ¿no? Un señor que estaba allí con un libro mirando, el de la censura en la quinta fila. Bueno, lo cierto es que a veces, claro, venía el queo desde fuera, decía que están los de la censura. Cuidado con las faldas. Bueno, sí, en eso es curioso porque yo estoy en una comedia con Alberto Closas, en el que eran 4 episodios de 4 mujeres diferentes. Y una de ellas era una mujer muy mal hablada, así desparpajada y tal y cual. Y yo tenía que decir un taco que hoy día, figúrate lo que supone, nada. Porque ahora todo el mundo está admitido y todo el mundo lo habla así.
Entonces, el día que hicimos el ensayo de la censura, naturalmente tacharon aquello que yo tenía que decir. Pero Alberto me dijo, tú lo dices. Yo estaba aterrorizada porque digo, pero Alberto, ¿cómo lo voy a decir? Si está censurado, nos van a... Tú lo dices, porque si me ponen la multa la voy a pagar yo. No importa, tú lo dices. Efectivamente, yo cuando salí le tenía que decir, lo que yo soy es una gilipollas. Decía. Pero en aquellos momentos, esa frase fue el día del estreno. La gente dio tal carcajada que parecía que venían olas, porque no se creían lo que habían oído. Y decían, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Bueno, fue algo tremendo. Con lo cual, Alberto insistió en que yo dijera aquella cosa. Y yo lo decía en todas las representaciones. Pero el censor iba de vez en cuando. Y entonces les ponía una multa. No me acuerdo lo que era entonces, lo que fuese. Pero Alberto decía, no me importa, yo pago una multa, pero tú sigue diciendo la frase. Porque era un éxito aquello. Hoy día, como ya se habla así, eso ya no tiene la misma importancia, ¿no? Pero entonces era un mundo. Ahora el censor iba de vez en cuando y ellos pagaban. Alberto decía, no importa, tú sigue diciéndola. Pero eran cosas de entonces, a veces tan pueriles y tan tontas, que da un poco como de vergüenza recordarlo. ¿Trabajaste con apuntador alguna vez? Sí. No me extraña Trabajé. Claro, en televisión, el cine, 2 funciones diarias y las que enseñabais, ya cuando yo... Tienes que saberos ya lo utilizábamos poco nosotros, ya mi generación lo utilizaba menos. Pero precisamente cuando Alberto Closas vino de América, lo del apuntador dijo que fuera. Alberto Closas, nunca jamás con él tuvimos apuntador. Tuvimos apuntador en los ensayos, pero no en las representaciones, nunca jamás. Él lo suprimió totalmente. Entonces, bueno, yo estoy hablando, yo trabajé con Alberto a partir del año 63, 64. Desde entonces, naturalmente, nunca más trabajé con apuntador. ¿Que estaba al quite para un olvido, un posible olvido? Sí, y sobre todo cuando se llevaba repertorio, cuando las compañías hacían 6 o 7 obras distintas, era necesario, como pasa en la ópera mantiene el apuntador, pues porque tiene un repertorio muy amplio y lo cambian, ¿no? Y entonces pues lo mantienen por eso. Y yo creo que entonces era costumbre por eso, y porque a veces los actores muy avezados podían incluso hacer una representación con apuntador solamente sin haber estudiado, hacer un repente, eso que llamamos nosotros un repente, ¿no? Una sustitución. Y el apuntador es el que te sacaba del apuro. De los apuros. ¿Has tenido miedo alguna vez a quedarte en blanco en un escenario? Claro, los actores es una de las cosas que tememos. A mí en teatro, no sé si me ha pasado alguna vez, pero sí en televisión. Sí en televisión, en directo. Casi siempre es el compañero que tienes al lado, o la compañera, en este caso fue una compañera, la que me sacó de aquel espanto, sí. Porque claro que puede suceder, ¿cómo no? Y te puede suceder porque los textos te los aprendes de memoria. Si tienes la capacidad de improvisar, puedes cambiar o improvisar. Pero quedarse en blanco es precisamente que no sabes dónde estás. ¿Sí? Hay que memorizar y estudiar mucho, claro. Mucho. Ese proceso de estudio es algo muy duro, que el espectador, no sé si lo recoge bien. Yo ahora con Emilio, con mi hermano Emilio, hablo muchas veces de eso, porque él está haciendo una obra en Barcelona de los personajes y que por lo tanto tiene un texto muy largo. Y comentábamos lo árido que es enfrentarte con un personaje, con un texto del que todavía no puedes arrancar todo lo que quieres, pero que es necesario que te lo aprendas. El personaje puede contigo y tú todavía no puedes con el personaje. Yo a veces los odio al principio, o los odiaba cuando hacía teatro, porque es un desamparo, esa soledad de tener que estar estudiando un texto, repitiendo, y no hacerte todavía con él, hasta que lo vences, ese reto, que por otra parte, luego cuando ya ha pasado, es tan gratificante, ¿no?
haber vencido esa dificultad es muy duro de llevar. Eso de pronto dices, bueno, ahora aquí, Codos. con un vaso de agua, codos, y repetir. Y como una oposición. Repetir. Además, bueno, yo no sé, cada uno estudiamos de una manera. Yo estudio sola, siempre sola, sin música, sin nada, y con agua, claro. Ya se ve. Sí. Bueno, bebe un poquito de agua. Vamos a ver otro fragmento de otra obra de Julio Gutiérrez Cava, Juego de Reyes. Y ahora hablamos de ella. Juego de Reyes, así. ¿Qué puede hacer una mujer si le acosan dos locos de remate? El primero me salva de la miseria, el segundo me despierta el pensamiento. El uno es rico y cortés, el otro ingenioso y cordial. El primero está histérico y el segundo es colérico. El uno amenaza con suicidarse como lo hizo el tarado de su tío abuelo y el otro con dejarse asesinar por los nazis. ¿Y qué demonios puede hacer una mujer si les tiene cariño a los dos? Se abandona a uno, creerá que en efecto es el estúpido saco de dinero por el que le toman los demás. Si abandona a otro, pensará que ha merecido esa suerte por ser un miserable judío. ¿Quién de los dos ha intentado una sola vez descargarme un gramo de esa carga? ¿Quién ha tenido la fuerza de no aprovecharse de mi debilidad? La realidad. ¿Quién de los tres es el mayor mentiroso? ¿Tú que le mentiste por venganza? ¿Tú que le mentiste para vengarte de su venganza? ¿O yo que os he tenido que mentir a los dos por amor? Porque no encontraba el motivo para daros a uno de los dos por vencido. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Llevarte a ti a la muerte? ¿O a ti? O mejor todavía, a los dos. O partirme yo por la mitad y vivir para los dos como he hecho. Si creéis que todo esto ha sido para mí un plato de gusto, estáis muy equivocados. En lugar de tener que soportar una sola vanidad masculina que solo se admira a sí misma, en lugar de tener que soportar una sola incapacidad para ser independiente, soportar dos. Ha sido muy fuerte. Dios mío, lo que he tenido que aguantar acorralada por estos dos celosos enfermizos. A ti te tenía que contar cada beso y no beso que nos dábamos para que pudieras recrearte en mi arrepentimiento. Tan obsesionado estabas con tu morbosa contabilidad que en aquel entonces yo incluso te confesaba cosas que no habían sucedido nunca. Para que no me llamaras puta mentirosa que engaña al marido secreto con el marido legal. Y para que tú dejaras de dedicarme el simpático piropo de ramera desagradecida, tuve que dar a luz una hija. Aunque tú hasta entonces nunca habías querido tener hijos. ¿Cuánto hablaba, no? Todo de memoria. Todo de memoria. De memoria. Es que es terrible. Eso es terrible. Estaba pensando, Fernando Delgado y José Luis Pellicena. Sí, dos grandes actores también. Estaban conmigo, sí. Fernando, ya le he visto ahora al volverme. Sí, era una obra que tradujo Manuel, mi marido, y una obra complicada de unas dobles parejas ahí, sí. Pero porque ocurría en una etapa del nazismo en Alemania y tal. Bueno, es una comedia complicada de hacer. ¿Te ha quedado algún palo por tocar en el teatro? ¿Algún género? ¿Algún palo? ¿Algún palo? Pues espero que sí. Espero que sí, que me haya quedado. Porque eso, como en la vida, no acabas de aprenderlo nunca. En la vida siempre estamos aprendiendo. En el teatro, naturalmente, también, no solo los textos. Has hecho todos los géneros, casi todos los géneros. Sí, casi todos. El verso comedia, no lo he hecho. El verso no. El verso no. Pero también porque me ha pillado haciendo otras cosas o porque no, en ese momento no me han ofrecido. Pero repito que está bien, que no. Eso, si está incompleto, pues es como la vida misma, con lo que le pasa al teatro. El teatro es un reflejo de la vida. Por eso yo siempre digo que hay que ir al teatro para vernos y criticarnos a nosotros mismos. Bueno, pues quien está en el teatro ahora, Julia, a esta misma hora, es tu hermano Emilio, en Barcelona. Sí, estará, claro, en Barcelona. Está en vivo y en directo, que decían los clásicos. Bueno,
Emilio no puede estar con nosotros hoy, pero no ha querido perderse esta conversación contigo, así que lo tenemos previamente grabado y esto es lo que te dirige. Julia, siento mucho no estar ahí con vosotros ahora y me hubiera gustado hacer esta pregunta personalmente, pero ¿tú le tienes que dar gracias a la vida o la vida te tiene que dar las gracias a ti? A mí me gustaría que, también te hago la pregunta y no en directo, me gustaría que hablases un poco de nuestra madre, de Irene Cabalba. Qué rico, ¿no? Es un amor de hermano. Se te cambia la cara mirándole, ¿eh? Claro. Primero porque le llevo muchos años. Yo le digo que cada vez menos, porque yo he dicho Claro. que aquí me paro. Y él sigue. Ah, Bueno, ya, no, pero es un hermano estupendo porque me llama todas las noches Sí. para saber cómo estoy, cómo he pasado el día, cómo tal me ha ido, tal cual. Pero me ha hecho dos preguntas. Dos preguntas. Una que si yo le debo más a la vida. ¿O la vida a ti? No, yo a la vida, claro. Gracias a la vida, como Violeta Sí. Parra. Gracias a la vida. Sí, rotundamente. La vida me ha dado muchas más cosas de las que yo he podido darle. Y por lo tanto, pues sí le doy gracias. Y lamento que esta historia se vaya acabando. Y la otra es que hable de nuestra madre. Pues lo he hablado antes de tiempo, quizá, porque no sabía la pregunta. Él no me las ha contado, ¿eh? Se lo hicimos prometer, ¿eh? Ah, no, lo hizo. No me ha dicho nada. Pero, en fin, era casi inevitable porque en nuestra vida, nuestra madre fue, como antes he dicho, el motor, el apoyo de la casa. Y su ausencia, como dije antes, con 57 años, no sé si... porque yo acepto muy mal la desaparición de mis seres queridos. Supongo que todo el mundo, pero para mí es muy traumático. Y para mí fue entonces tremendo su desaparición, la que estaba más o menos anunciada. Ella trabajó siempre, como he dicho antes, no solo en teatro, sino también en cine. La televisión no llegó a alcanzarla en su etapa vital. Y trabajó mucho en la casa y jamás tuvo un momento de ocio que no fuese el de estar con sus hijos, porque para ella era lo más importante, puesto que no tenía tiempo suficiente, el que hubiera querido, ¿no? Ella renunciaba a todo tipo de invitaciones o fiestas o lo que fuera por tenernos al lado. Trabajó, como he dicho antes, hasta casi el final de su vida. Pero ella no fue un ejemplo en el sentido de que nos recomendase, nos aconsejase dentro de la profesión. Ella fue un ejemplo en sí misma, sin decirnos nada, simplemente convivir. No sé qué más puedo decir. Espero que Emilio se vea contestado suficientemente. Bueno, pues si me permites, vamos a abrir... Tenemos un par de fotos que quería comentar contigo. Abrimos un álbum de fotos. ¿Fotos? Fotos. Tenemos de todo. ¿Ves? Vídeos, fotos. Sí, ya veo. Bueno. Ah, sí. Esto es en un premio. Ese es Emilio, están los Reyes y Manuel, mi marido. Este es la entrega del premio a las Bellas Artes. Si no me equivoco. La medalla de las Bellas Artes, Emilio está porque recogió el de Irene, que estaba muy enferma y ya no pudo ir a Mérida, que es donde se celebró el acto, a recogerlo. Creo que es de ese día, por la edad, más o menos por lo que veo. Bueno, tenemos otra foto. Mira qué foto más bonita, la próxima que viene. Vamos a ver una fotografía. Sí. ¿De quiénes? De Gines, sí. Gines. La recuerdo muy bien, porque me la hice, como se ve, muy joven.
Y muy guapa. Bueno, no estaba mal, yo creo. No era bonilla, más mona de lo que yo creía. Sí, sí. Yo nunca me he tenido por una mujer guapa. Y aquí estoy bastante bien. Sí, fue mi primera no, pero casi mi primera fotografía de estudio, sobre todo la primera que me hizo con Jeans, sí. Y es realmente, sí, yo la tengo todavía, la conservo. Porque luego Jeans iba a los teatros y hay muchas fotografías de representaciones que tomaba Jeans para algo. Pero esta la hizo en su estudio. Muy cuidada. Recuerdo que me dijo, ponte esto negro por aquí, no sé yo lo que llevaba puesto, y te voy a dar un whisky, me dijo. Ah, sí. Para la foto. Yo no bebía. Vamos, no bebo normalmente. Sí, para los ojos parece ser que le iba bien a él. Pues no se hable más. Yo ¿Te tomaste el whisky? me lo tomé, pero parece ser que no me fue mal. El resultado fue excelente. Por lo tanto, ya saben, si se van a hacer una foto, se toman un whisky. Pero Jeans ya no está, ya lo sé. No, lo que sucede es que yo no bebo porque me hace daño, no es por virtud. Pero en ese caso, la verdad es que él tuvo razón. La foto está muy bien. Está muy bien. Luego se me ha olvidado otras veces tomármelo antes de hacer una foto, pero pues, está muy bien. Yo creo que no solo era la foto, eran los años también. Era todo. Bueno, hemos hablado del teatro, de televisión. Nos falta el cine. Tú has debutado en televisión, debutaste con Jaime Armiñán, nada menos, y en el cine con Juan Antonio Bardem. Sí. O sea, sí, tuve una suerte fantástica. Sí, fantástica suerte. Sí, Juan Antonio Bardem me llamó para hacer... ¿A las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde, eso que se llamaba un casting, unas pruebas, decíamos entonces. Pero yo con el cine no había tenido ninguna suerte. Cuando me habían llamado para hacer una prueba, jamás me habían llamado luego para hacer la película. Entonces, la primera vez que fue a buscarme el representante que tenía entonces él, un hermano de Paco Raval, Damián Raval, que era el representante de actores y de actrices, y fue al Teatro Infanta Isabel, donde yo trabajaba, y me dijo, mira, Juan Antonio, yo conocía mucho a sus padres porque habían trabajado con los míos, eran actores, naturalmente. Y me dijo, Juan Antonio, quiero hacerte una prueba para una película. Y dije, mira, Damián, yo ya estoy harta de hacer pruebas. Así que le dices a Juan que si quiere que venga a verme al teatro, pero que yo no voy a hacer pruebas. Bueno, eso es el recado que le mandé, pero él volvió de nuevo, Damián, y me dijo, Julia, debes ir a hacerla, porque de verdad Juan tiene interés en verte. Tal. Bueno, total, fui y hice la prueba, con muy pocas esperanzas de que podía darme el personaje, pero sí me lo dio. Y trabajé con él, encantada además de haber trabajado con él, con el que tuve luego una relación amistosa muy, muy buena. Yo trabajé también con otra película, en otra película de él posterior, en Nunca pasa nada, y aún tenía algunos proyectos que no se pudieron llegar a hacer, uno de ellos por causa de la censura, precisamente. Entonces, a las 5 de la tarde, era un personaje corto, de poca aparición, pero realmente muy bonito. Y ya tuve, con esa película me dieron un premio de cine, claro, pero que a mí me sorprendió mucho, pues porque era el primero que recibía y porque además no creía nunca que mi personaje pudiera tener tanto impacto en esa película. Fue estupendo trabajar con él. Juan era un director, aparte de que estaba en su mejor momento entonces, internacionalmente conocido. Yo luego fuimos a Venecia con Nunca pasa nada, otra de sus películas, y era espléndido ver cómo internacionalmente le conocían en esa etapa, justamente en los años, hice la primera película con él en el 61, el 63, el 64, por ahí, repetir la experiencia y cómo le conocían y cómo él se manejaba internacionalmente también con todo el mundo. Sí. Era fantástico, Juan. Julia, no sé si estoy equivocado, pero me da la impresión de que tú en el cine has hecho papeles más graves, más serios que en el teatro. No te recuerdo comedias. Hice alguna, pero no... No, hice algunas. La mayoría de los papeles eran papeles más serios. Se puede ser un asesino, que es una comedia, totalmente. Pero yo creo... Yo soy consciente de eso también. Yo creo que es por el físico. Que
Mi físico no, en cine es un poco duro, es un poco de nariz grande, que los personajes dramáticos se conoce que consideran que me van mejor. Sí, es cierto eso que dice. Y viviste con el cine un alejamiento similar que viviste con la televisión. También un día dejaste el cine, estuviste unos cuantos años. Sí, pero el cine, lo que me pasó es que el cine no me llamaba porque mi relación con el cine, a mí me preguntan muchas veces que por qué no he hecho más cine. Y yo siempre digo lo que es cierto, el cine no me ha necesitado más y yo no he ido nunca a buscar el cine. Nunca. Nunca se me ha ocurrido llamar a un director y decirle, oye, me gustaría, ¿qué tal? No. Entonces, en esa etapa larga es porque estuve haciendo teatro. Y en televisión es porque ya, cuando ya fui teniendo papeles de más envergadura en el teatro, lo que no podía era compaginar las dos cosas. Era demasiado. A televisión, como recordábamos antes, vuelves con la serie Los Serrano, Sí. Y al cine vuelves porque te llama José Luis García. Sí, sí. Para exacto. hacer La herida luminosa, sí, de Martínez Sierra. Es cierto, sí. Se cierra un círculo de alguna forma también, ¿no? Sí, es cierto. José Luis García me llamó, luego trabajé también con él en otra película. En You Are the One. En You Are the One. Una historia de entonces. En el Goya, sí, esa es la del Goya. Pero sí, cuando me llamó José Luis yo podía aceptar su trabajo y naturalmente trabajé con él. Y luego repetimos, como digo, con You Are the One y me dio Premio Goya. la oportunidad de... En el abuelo no trabajé. No. No, Premio Goya después. Sí, fue el Goya, claro. Él me dio la oportunidad de tener el Goya y a él se lo debo, claro. Porque me dio ese personaje fantástico de You Are the One, esa mujer que ha sido emigrante, que vuelve y que fuma puros. Cosa que era terrible. Sí, pero veo que Yenes te hacía beber whisky, José Luis García fumar puros. Me llevaban por Así el no mal se camino. puede. Fíjate, me llevaban por el mal camino, yo que no fumo, y puros menos, claro. Imagínate. Pero bueno, aprendí a fumarlos porque no se traga el humo, hay que echarlos y esas cosas. ¿Es cierto que García no dice eso de motor, acción, sino que dice más o menos empezar cuando queráis? Sí, es cierto. Pero antes ensayamos, naturalmente, claro. Pero es cierto, porque él piensa que los actores, cosa que también es cierta, necesitamos un tiempo, quizá, sobre todo en el cine. En el teatro lo tenemos más aprendido, pero en el cine para eso que se llama entrar en situación, ¿no? El cine como va por cortes, lo necesita quizá más. Y entonces José Luis dice, bueno, ahora ya está, esto está, cuando quieras empiezas. Y tú te entras en tu mundo, en tu personaje, y tiras. Hasta que él dice corte, porque a lo mejor no le vale o por lo que sea, ¿no? Hemos hablado de muchos personajes, de muchos compañeros, directores, que han sido muy queridos para ti. En alguna ocasión ha salido ya Adolfo Marsillac, lo has citado en alguna oportunidad en esta entrevista. Vamos a ver un fragmento de Feliz Aniversario. De Feliz Aniversario, una obra suya, sí. Lo que aprendo contigo, Cosme. ¡Qué barbaridad! Me encanta que seas mi discípula. ¿Y a ti? A mí más. ¿De veras? Sí. ¿Me lo prometes, Lidia Constanza? Te lo prometo, Cosme Ramírez. Pues si me das un beso te enseñaré más cosas. Sí, qué ilusión. Cosme Ramírez Vargas puso una consulta de dentista en Astorga y se murió no hace mucho creyendo que yo era imbécil. Es curiosa la propensión que tienen los hombres a suponer que las mujeres son imbéciles, sobre todo cuando la mujer es la propia. No, las mujeres por regla general no somos imbéciles, sino que nos lo hacemos. Es todo muchísimo más sencillo. ¿Para qué discutir? Que te dicen que un Ford Fiesta es mejor que un Seat Ibiza. Nada, que sí, que el Ford Fiesta. Que te cuentan que Paul Newman se ha quedado bizco con la edad. Pues tú, qué bueno, qué pobre Paul Newman. Que te aseguran que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Pues adelante, ¡viva el Real Madrid! A nosotros, ¿qué más nos da? Que las que utilizamos el coche somos nosotras. Los que elegimos el cine somos nosotras y los que van al fútbol son ellos.
La diferencia sustancial entre los hombres y las mujeres es que ellos mienten para poder vivir y nosotros mentimos para hacer la vida más agradable. Un texto típico de Barsillac, además. Bueno, ahí Adolfo escribió una comedia que se llama Feliz Aniversario, porque el personaje cumplía 50 años y lo que hacía era un relato de su vida. Por eso lleva calcetines, porque salían escenas de cuando era más joven, cuando era desde que era niña casi, y ella se iba transformando mientras iba contándole al público lo que había sido su vida desde que era jovencita hasta que después se casa. Tenía una hija ya mayor que hacía Blanca Marsillac, una de las hijas de Adolfo, y ella va relatando todo lo que era su vida, con humor, como hacía Adolfo, porque en eso era fantástico, escribiendo textos. Y en esa obra ocurría una cosa muy curiosa. Yo salía, cuando se levantaba el telón, salía cuando estaba ya el público sentado, y saludaba y decía más o menos que, bueno, que bienvenidos y que estaba muy contenta de que estuvieran allí porque hoy era mi cumpleaños. Bueno, casi siempre el público aplaudía y me felicitaba. Porque creían que era de verdad. Que era de verdad. Entonces, era muy curioso eso, sí, sí. Decían, pues felicidades, Julia, me decía. Bueno, es una anécdota curiosa. Yo lo pasé muy bien también porque Adolfo era muy buen actor y muy buen director. Y tenía un sentido del humor que yo entendía muy bien, ¿no? Y por lo tanto me llamó para hacer esta función que él dirigió también. Y bueno, a mí me gustó la idea, me gustó el texto y sobre todo me gustó porque era una cosa de él. Yo había trabajado con Adolfo muchas veces en televisión y bueno, pues me entendía también muy bien con él como director y como actor. Bueno, en este caso él no trabajaba como actor, solo era director de su propia obra, una obra que hicimos también por gira, y como digo, que trabajaba Blanca Marsillac, que hacía mi hija, y que entonces era muy jovencita, claro, y que bueno, pues su padre dirigió también con rigor como si no fuera hija suya, o más, no sé. Ahí corrías el peligro de salir, decir que era tu cumpleaños y que el público te cantara cumpleaños feliz. Casi, casi. No, eso no se produjo, pero las felicitaciones, es muy curioso que lo tomaban como si realmente fuese es el juego del teatro. El juego, claro, La verdad, lo digo siempre, el espectáculo. Es así. Nunca está acabado hasta que no está público. Bueno, el último fragmento que tenemos de las interpretaciones, de las muchas interpretaciones de Julia Gutiérrez Cava, hace referencia a una obra de Antonia Brancati titulada Preferiría que no. ¿Qué es esta? Sí, ya recuerdo. Vamos a verlo. Un ataque de celos. Sí, cogiste el revólver y te pusiste a disparar como una loca. Pero te repito que ha pasado mucho tiempo. Celos, tiene celos, es muy celosa. Claro, como él tiene tanto éxito con las mujeres. Eso también lo decían. Otra versión, pero mentira también, ¿sabes? Como la oficial. La esposa del conocido diputado se ha retirado voluntariamente a una casa de reposo. Caray, por la casa de reposo. Pues si no fue por eso, ¿por qué fue? ¿Cuál fue el motivo? Eso también me lo preguntó tu padre, antes de obligarme a entrar en aquella especie de manicomio. ¿Pero qué es lo que te falta? ¿Por qué te quieres ir? ¿Te das cuenta de lo que eso dañaría mi imagen? Hazlo por el partido, por la causa. Y así es exactamente. También hoy y ahora. Pero es posible que no sientas el más mínimo interés por la política. Antes lo tenías. Mientras la política no sirva para otra cosa más que para lo que sirve. No, confundes la política con la ética y la moral. Te equivocas, no confundo nada. Lo único que quisiera es que la política se comportara con más ética y más moral. Pero eso son utopías. Será mejor que solo pienses en ti misma. Solo en mí misma. Sí, si es que no tienes ninguna razón de peso para rechazar mi ofrecimiento. Eso también me lo dijo tu padre entonces. No tienes razón alguna. Aparte de la única verdadera, que no quería seguir viviendo con él. No podía soportar su endiosamiento, su soberbia, su desprecio por los demás, sus mentiras, sus corrupciones. No podía soportarlo, era superior a mis fuerzas. Qué texto más actual, ¿verdad? Sí. Parece que estuviera escrito ayer porque mismo. Era una madre muy progresista. Sí. Sí. Y bueno, pues
ella defendía su soledad y una serie de principios y de cosas que la hija no admitía en este caso. Pero es cierto que tenía razón en muchas cosas ella, efectivamente, la madre. Es verdad que la tenía. Bueno, estamos enfilando, mira que podíamos estar hablando rato, estamos enfilando ya claro. la recta final de estas conversaciones. Pero es muy interesante y además muy grato todo lo que me estás contando, ¿no? Quería hablar de los premios. Yo he buceado por tu biografía, premios. Bueno, hemos hablado del Goya en cine, pero hay muchos más premios. Algunos, solamente una muestra. Nacional de Teatro, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, el Premio Pepe Xbert, Fotogramas de Plata, Medalla de Honor de Círculo de Escritores de Cine, el Premio Miguel Miura, el Ercilla de Bilbao, Premio Maite de Teatro, TP de Oro, Antena de Oro, el Max de Oro. Es decir, bueno, esto es una muestra, podríamos seguir, pero digamos que es un reconocimiento. Sí, es cierto. De tu trabajo, de tus papeles. Es verdad, porque es cierto que además de los años que llevo en este oficio, empecé el meritoriaje que hacíamos entonces. El meritoriaje. Que se llamaba así, meritoriaje, porque salíamos sin hablar cuando hablaba al principio del muñeco y todo eso. No cobrábamos, pero nos pagaban los viajes cuando nos teníamos que desplazar. Yo lo hice el año 51. No comento más, que era muy joven, desde luego. Bueno, pues no es que inmediatamente me llegaran los premios. El primero yo creo que me llegó, como te he dicho antes, con la película de Bardem, en cuanto a cine se refiere. El teatro, no sé, pero es que es verdad también que ahora hay mucho premio. Hay muchos premios y alguna vez nos suelen tocar, afortunadamente. Pero yo quiero aclarar que esto de que hay muchos premios, porque mi madre, yo así le doy gusto a mi hermano también para que hable de ella, nunca tuvo un premio. No porque no lo mereciera, sino que porque no existían entonces en realidad los premios. Había muy pocos premios y ella no se llevó nunca ninguno. Entonces, eso no significa más que, bueno, en este caso, yo he durado un poco más. Bueno, este mismo año, Julia, en el año 2012, ha recibido el premio Max de Honor. Es verdad. Y este es el momento en el que te hacían entregar este premio. Lo tienes. Lo tengo. Entregan el Max de Honor José Ignacio Bert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, Irene Escolar y Emilio Gutiérrez Cava. Gracias, muchas gracias. Gracias a los que han decidido concederme este premio Max de Honor. Un premio tan significativo para mí. Todos los premios tienen algo especial para quien lo recibe, pero el premio Max es un premio de teatro. Y el teatro en nuestra familia y durante generaciones ha formado parte de nuestra vida.
y la sigue formando, porque las nuevas generaciones también están por aquí. Por eso quisiera dedicarle este premio a mi familia, a los que todavía están conmigo, por fortuna, y a los que ya no están. Aquellos a los que no llegué a conocer y a los que afortunadamente comparten y he compartido mi vida con ellos. Aquellos que trabajaron tanto para salir adelante en este oficio, tan bello y tan duro a veces. Aquellos que conocían la vida y la muerte tantas veces lejos de casa, a los que nos enseñaron que el teatro no solo era un bello juego, sino también algo fundamental e indispensable en un país. Premio Max de Teatro, Premio Max de Honor. Y la Sí. saga continúa, porque está Irene Escolar. Sí, es nieta de mi hermana Irene, se llama Irene también, como su abuela, y tiene una enorme afición por este oficio. Estudia constantemente, se apasiona ensayando y trabajando cuando le llega un personaje nuevo, y cuando no le llega se impacienta, como todos nos hemos impacientado. No, ahora está trabajando y está feliz por eso. No está aquí, está en Valencia, pero la verdad es que, como digo, tiene el mismo apasionamiento que su abuela tenía. Y a mí me parece que no es porque sea mi sobrina, nieta, a mí me parece que es muy buena actriz y que va a salir adelante muy bien en este oficio. Seguro que sí. Desde luego, escuela tiene, ¿eh? Y tradición también. Bueno, Julia, llegados a este punto, siempre le pedimos, es una tradición ya de la primera temporada, de la segunda que iniciamos hoy de las conversaciones, a nuestro invitado, a nuestra invitada en este caso, que nos formule 3 propuestas para mejorar la sociedad. Esto es algo que lo hacemos con todos los invitados. Y salen airosos ellos, bien. Bueno, salen. Porque comprendemos que el reto es difícil, y más en estos tiempos. Pero sí nos gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo podemos mejorar esta sociedad en la que tenemos que luchar mucho para salir adelante? Pues yo pienso, Antonio, que supongo que no voy a ser muy original en esto, pero no trato de serlo. Soy absolutamente sincera. Yo creo que con la educación y la educación, cómo eso se desarrolla, cómo eso, o sea, la atención que merece la enseñanza y la educación debe ser la primera. La atención en cuanto a medios, porque el hombre necesita ser enseñado. Aprende desde que nace, pero también necesita la enseñanza de los demás. Una buena enseñanza, se entiende. Por eso lo pondría como prioridad, quizá. No digo que no haya otras cosas primordiales, como puede ser la sanidad, pero la educación que puede recibir un niño, el aprender lo que quiere ser, lo que debe ser, lo que aspira a ser o lo que es si no está desarrollado, ayudarle en eso, en el conocimiento, poco a poco en lo que tiene que ir enfrentándose. Yo creo que es básico para una sociedad. Primera propuesta. Vamos con la segunda. La segunda, yo creo que habría que pedir, exigir, no sé cómo se hace eso, desear que las religiones no interfirieran en la política. Estamos viendo cosas tremendas
No solo ahora, claro, pero ahora también las tenemos. Y me parece que las religiones tienen sus cometidos, que el ser humano, algunos seres humanos, necesitan o necesitamos explicarnos tantas cosas que hemos inventado o no lo que es la religión, pero que esa tarea espléndida que puede llevar a cabo cada una de las religiones no puede interferir en algo que nos enfrente, que nos destruya como sociedad o que nos haga, no sé, discutir o matar o eliminar a los que no piensan como nosotros. Yo creo que eso sería una propuesta que, como digo, lo que veo y lo que oigo merece. ¿Y la tercera? La tercera. La tercera, yo creo que pediría a esa misma sociedad a la que tú me has pedido que tratáramos de mejorar, que reflexionara también un poco, que dedicase momentos de su vida a hacerse una autocrítica. Yo creo que como sociedad, y naturalmente pertenezco a ella, pienso que muchas veces no aplicamos recursos éticos en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, en nuestro desmedido amor al dinero. El dinero es imprescindible, puede ayudar a muchas cosas, entre otras a la sanidad, como antes decía, como cosa básica, y que todos hemos podido contrastar en nuestros momentos. Pero yo veo una desmedida, como decía, un desmedido amor al dinero, y eso me parece que no es bueno, y que la sociedad debería pensarlo. Pues llegamos hasta aquí, Julia. Creo que en nombre del público que nos ha acompañado en esta hora y media... Hora y media. Hora y media. Tanto he hablado, qué horror. No, yo te he incitado. Como una función, yo te como he una incitado. función de teatro. Ha sido culpa mía. En nombre del público, en nombre de la Fundación Juan March, creo que ha sido un lujo, de verdad, tenerte aquí. Una gran dama de la escena, una señora. Hablábamos al comienzo justamente de los aplausos. Sí, pero déjame, Antonio, que te diga, perdóname que te interrumpa, Nada. pero que el estar contigo siempre es favorable para el que entrevistas. Yo te he visto muchas veces entrevistar y te he admirado por tu trabajo, por tu buen hacer, por esas buenas energías que nos das a los entrevistados. Y también me gustaría agradecerle a la Fundación Juan March el hecho de poder estar aquí, porque precisamente hablando de cultura y de educación y demás, nos brinda tantas oportunidades. Yo lo digo porque, naturalmente no porque yo esté aquí, sino porque soy aficionada a venir a las exposiciones de cuadros, etcétera, etcétera. Me parece que hace una gran labor. Por aquí te esperamos, esta es tu casa. Decía que era una señora, y antes de que nos dijera esto, muchísimas gracias, la parte que nos toca, y digo que empezábamos hablando esta conversación hace hora y media de los aplausos, de lo que eran para ti los aplausos. Y yo creo que la mejor manera de cerrarla es con un aplauso de agradecimiento, de respeto y de cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Ahora tengo que aplaudir yo a ellos. Gracias.